Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida, así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha cuerpo a cuerpo contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Damos comienzo así al programa, pero antes de entrar a la taberna del Club de los Viernes a tomar algo, permítame un comentario aquí fuera, en la puerta, el comentario del día. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. El nacionalismo es uno de los tres grandes monstruos del siglo XX. Solo un desconocimiento profundo de nuestra historia puede traer de vuelta esta poderosa maquinaria de generar odio entre pueblos. La Unión Europea, con todas sus fallas, que son muchas, pretende sobreponerse al aldeanismo identitario y a la estupidez de la supremacía racial que tantos muertos dejó en el viejo continente. Esta Unión Europea basa además su fortaleza en uno de los grandes pilares de las democracias liberales, el imperio de la ley. Ese al que creen que no están sometidos esta nueva hornada de seres superiores, esto último va entre comillas, que desafían al Estado de Derecho mandando a la calle a un rebaño de tontos útiles perfectamente uniformados intelectualmente y sobradamente subvencionados. Quizás cortar de raíz esas subvenciones de dinero público, dinero de todos, que sale de la espalda de millones de trabajadores, sea el primer paso para acabar con esta locura. En España destacan los nacionalismos de Cataluña y el País Vasco, regiones que encima ni siquiera son de las más históricas, incomparables con otras como Castilla, Aragón, Navarra, Asturias o León. En Cataluña, hace 4 días en términos históricos, se inventaron hasta una bandera. No les gustaba la clara referencia de la Senllera a la corona de Aragón, porque era dar muchas pistas de lo que eran. Así que decidieron ponerle un triángulo y llamarla estelada. Y como los adoctrinan por bandos, los tontos de un lado pusieron el triángulo rojo y los del otro, azul. Convirtieron una serie de condados que Carlomagno conquistó adentrándose en Hispania para que hicieran de fuerte defensivo francés que frenara la expansión musulmana en los Pirineos, en origen de una nación histórica inventada. Y ni siquiera se pararon a pensar en el nombre que se le dio a ese conglomerado de pueblos sin lengua común ni administraciones conjuntas: Marca Hispánica. Tan es así que se nombran por separado y no como un ente unitario en el Tratado de Corbeil, que los hace feudatarios del Reino de Aragón. Más tarde, elevaron a la categoría de héroe al conseller en cap de Barcelona en 1714, Rafael Casanova, fabulando sobre una supuesta guerra de independencia que fue en realidad una guerra de sucesión y disfrazándola de contienda de los catalanes contra el Estado español, representado por unos Borbones que traían el modelo centralizado francés, pero no para Cataluña, sino para todos los territorios de su corona. Una guerra que no solo no tuvo carácter local de independencia, sino que fue un conflicto internacional en el que participaron las grandes potencias hegemónicas del momento. Tan internacional que en el tratado que puso fin a esa guerra perdimos Gibraltar ante los ingleses. El Club de los Viernes se ha unido al ejército de Tabarnia para luchar contra el odio, para traer de vuelta la cordura, para acabar con el adoctrinamiento y el fanatismo. Lo haremos desde una taberna. Nuestras armas ahora mismo son las ideas y unos barriles de cerveza. Me voy para adentro. Bien, ya estoy dentro de la taberna, ambiente cálido, muy buena gente aquí en el bar. Me voy a sentar en una mesa con 3 amigos. Javier Jové, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo por aquí. Álvaro Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Alberto Pérez Boix, bienvenido. Hola, muy buenas. Bien, nos hemos pedido unas frescas. Nos vamos a sentar en una mesita. Se oye en la taberna, ustedes no lo oyen, nosotros sí, una música de fondo muy agradable. Y hoy vamos a hablar del nacionalismo. Lo acabo de decir en la editorial, el nacionalismo es uno de los
tres grandes monstruos del siglo XX, cabe preguntarse ahora cómo es posible que repitamos semejante error. En España, en concreto, tenemos un problema específico, sobre todo en dos sitios, Javier, sobre todo en dos sitios, en el País Vasco y en Cataluña, que además, encima, no son precisamente dos de las regiones más históricas, si las comparas con Castilla, Aragón, Asturias, León, yo qué sé. Tenemos un problema nacionalista en España. Javier Jové, ¿cómo es posible que, conociendo lo que conocemos del siglo XX, esto se repita y se repita con esta intensidad aquí en España? Sí, bueno, es inaudito porque además nosotros tenemos que pensar fríamente en lo afortunados que somos de ser españoles. Y no lo digo por patriotismo, yo que sé, facilón o demás, ¿no? Es que tenemos la gran suerte de haber nacido en España, cosa que otros muchos pues tienen que querer a su país, porque evidentemente es un sentimiento natural, pero claro, es que tenemos la gran suerte de que nuestro país ha forjado civilizaciones, ha sido el último imperio generador, ha modelado lo que es el mundo, lo que es el planeta, lo que es la cultura occidental, ha aportado a la historia grandes militares, grandes filósofos, grandes pintores, grandes artistas. En fin, ser español es todo un lujo, es una gran suerte, que lo que uno no acaba de entender es cómo hay quien pues es incapaz de percibir esto, ¿no? En la gran fortuna que tenemos de ser hijos de una gran nación que, como he dicho, pues ha sido capaz de modelar lo que hoy en día es el mundo occidental, lo que es una civilización exitosa y lo que es pues algo de lo que estar tremendamente orgullosos. Con lo cual, el planteamiento de los nacionalismos fragmentarios pues no tiene ninguna razón cuando además pues los vascos son parte consustancial de España desde sus propios orígenes, han sido protagonistas de las mayores gestas y épicas desarrolladas por el gran imperio español, y los catalanes por 3/4 de lo mismo, ¿no? Con lo cual, estas ideologías disgregadoras y nihilistas pues son totalmente irracionales e incomprensibles, sobre todo pues siendo lo que somos y lo que hemos sido, ¿no? Y lo que tenemos que seguir siendo como una gran nación que ha modelado civilizaciones, ¿no? Sí, Álvaro, si es una suerte, como dice Javier, ser español, ¿por qué este odio de algunos vascos y de algunos catalanes? Que yo sí que creo que es una suerte, y efectivamente hemos sido no solo una gran civilización, sino que hemos civilizado un continente entero. Bueno, yo creo que es el tema del adoctrinamiento que hemos comentado ya varias veces. Es decir, no creo que sea una ideología que nazca de un pensamiento propio, de un pensamiento individual. Yo creo que es algo que viene construido a través de intereses propios de muchos, de una clase política que, digamos, se ha lucrado de este movimiento a lo largo de los años, como pueden ser los Pujol, como puede ser Mas para cubrir el 3%, o como podía ser en su momento Sabino Arana, que era un racista del nivel de Quim Torra, básicamente, que no fue el primero de los que denominaba a los españoles como bestias salvajes. Recordemos que fue Sabino Arana en uno de sus discursos el que utilizó este término. Entonces yo creo que esto viene de muy atrás y es más bien un odio inculcado. Es más bien una educación que no artificial. Efectivamente, que no les ha ofrecido otras puertas, no les ha ofrecido otros puntos de vista, pero sobre todo no les ha ofrecido una verdad histórica. A mí me parece muy bien que la gente tenga una opinión sobre una verdad histórica, sabiendo los hechos, sabiendo las diferentes conquistas que hubo en Cataluña, sabiendo la participación que tuvo Cataluña en la reconquista española. Pero simplemente confundir temas como la guerra de sucesión con una guerra de secesión, cambiar una letra puede hacer no solo cambiar un mensaje histórico, sino puede adoctrinar a una sociedad completa. Entonces yo creo que el problema principal viene de la educación y viene de que, como siempre, la educación está en manos del Estado, igual que los medios de comunicación estén en manos del Estado. Yo creo que el problema en este tipo de temas siempre suele ser que haya intervención del Estado, porque no hay un Estado bueno y un Estado malo, simplemente hay un Estado que ejerce la coacción y que ejerce un adoctrinamiento tanto para un lado como para otro. Entonces yo creo que lo que hay que eliminar de raíz es ese cáncer que es la intervención estatal tanto en educación como en medios de comunicación, tanto en educación como en medios de comunicación. Alberto, ¿opinión? Bueno, pues yo voy a comulgar con mis predecesores en la palabra, tanto en cuanto a lo que han comentado, y además yo agrego que bueno, pues ningún
nacionalismo, y menos los que estamos viendo en el País Vasco y en Cataluña, es un nacionalismo tolerante. La tolerancia es vital para cualquier pues sociedad civilizada, y los nacionalismos en España no son tolerantes. ¿Por qué? Porque van en contra de todo lo que no sea como ellos, o todo lo que no les haga pensar como ellos. Y con tolerancia no se lucha contra el nacionalismo, igual que no se luchó contra el comunismo, igual que no se luchó contra el fascismo. Contra los nacionalismos o estos regionalismos que se convierten en nacionalismos, hay que luchar con fuerza, no con la tolerancia con la que se ha luchado hasta el momento. Hemos sido muy permisivos, y en momentos duros donde la economía hace crash, como en la pasada crisis financiera que hemos vivido y que todavía estamos saliendo de ella, pues todo esto hace remover el espíritu de los políticos, en este caso los catalanes, que son los que más lo han removido, para conseguir el fin de que no se hable de esa crisis, de que no se hable de esos problemas económicos, y que tengamos otra esperanza para salir adelante. Como siempre decimos, hay un momento en el que la tolerancia deja de ser virtud. Yo te pregunto, Alberto, otra vez a ti. Sí. Ahora de repente tenemos una deriva muy fuerte, independentista. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Siempre fueron iguales? ¿Dónde está la diferencia entre el nacionalismo y el independentismo? En España los independentistas suelen ser de extrema izquierda, sin embargo los nacionalistas no, pero van de la manita. ¿Dónde está el límite? Sí, van de la mano. Además, no solo en el País Vasco y en Cataluña, el bloque nacionalista galego, que es la parte, es como ERC o HB, es lo mismo, pero en Galicia. Lo que ocurre es que no han tenido la potencia que han tenido estos dos grupos socialistas, porque hay que decirlo, lo primero que son socialistas, son comunistas y son totalitarios. Y estos son los independentistas, estos son los violentos, estos son los que salen a la calle a disputar con la fuerza, y pues estos son los que intentan imponer, no solo con la palabra, con la libertad de expresión, sino con la fuerza. Hombre, hay una diferencia. Bueno, todo esto empezó un poquito también los partidos nacionalistas como ERC, el partido Convergencia en Cataluña y PNV, hablaban de partidos conservadores. Yo creo que a día de hoy no lo son. Yo creo que son partidos socialistas o socialdemócratas también, pero verdaderamente esta gente, estos independentistas, aman el fascismo, aman el nazismo, aman cualquier tipo de totalitarismo que haga imponer sus ideas por encima de cualquier otro pensamiento crítico. Ahí están, de hecho, los desfiles con antorchas. Álvaro, ¿es lo mismo un independentista que un nacionalista, o dónde se tocan, o dónde está el límite? Bueno, yo creo que vemos a lo largo y ancho de Europa que hay distintos nacionalismos hoy en día. No tiene por qué ser un nacionalismo independentista siempre. Por ejemplo, vemos que en España los nacionalismos, tanto vasco como catalán, incluso un independentismo navarro, ese independentismo navarro guiado por Barcos, que dirige Navarra hoy en día, yo creo que esos son independentismos. Y luego hay nacionalismos europeos como el Frente Nacional de Marine Le Pen, como puede ser en Italia la Liga Norte, o como puede ser en España, no olvidemos, Vox, que en mi opinión sigue siendo un nacionalismo español, pero siempre coinciden en algo. El nacionalismo y el separatismo coinciden en algo que es un punto esencial, que es el populismo. ¿Qué es un partido populista? Para mí, un partido populista es un partido que tiene un programa, pero que cuando tiene, digamos, espacio público para hablar, solo hablan de dos temas principales. 2 o 3 temas principales, que pueden ser inmigración, que puede ser separarse de un país, que puede ser la pobreza, pero tienen 2 o 3 temas principales y no sale de ahí su ideario. ¿Qué hacen con estos temas? Calentar al votante e intentar atraerlos. Entonces yo creo que con este tipo de ideologías no hay que ser tolerante. No hablo de prohibir partidos, por supuesto, porque yo no estoy a favor de prohibir ningún partido. Digo no ser tolerante dialécticamente. Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, habla de que hay que ser intolerante con los intolerantes. Y pone como ejemplo, por ejemplo, a Chamberlain cuando intenta un apaciguamiento con Hitler. Pone también de ejemplo cuando se intenta llegar a un acuerdo con Mussolini, pone un ejemplo del pacto con Japón, de la Alemania nazi. Entonces yo creo que en estos casos hay que ser intolerantes dialécticamente. No hablo de prohibir partidos a no ser que supongan un riesgo ya digamos físico y que estén ejerciendo la violencia sobre la sociedad.
Sí, yo digo, para Javier, pregunta, aquí en España al menos, si tú te fijas en los políticos nacionalistas, que son, digamos, son un poco más, no sé si más serios, no sé si más creíbles, aunque no te los creas, pero bueno, eh, un poco más formales o un poco más políticos, pero los independentistas son rufianes, son gente que la oyes hablar y sabes enseguida que son analfabetos, que no, que uno se pregunta cómo es posible que hayan llegado hasta ahí. Entonces, siendo tan diferentes, ¿cómo van de la mano, Javier? Bueno, yo es que no creo que sean distintos. O sea, el nacionalismo es una etapa previa al independentismo. Eso es un mismo proceso en distintas fases de evolución. Y todo nacionalismo centrífugo lleva al independentismo, porque todo nacionalismo, por definición, es insaciable. Nunca va a contentarse. Hay quienes, digamos, prefieren recurrir a los atajos, ir por la vía express o por la vía rápida a plantear sus demandas. Y luego está el nacionalismo, que es más tactista, es más de ir paso a paso, es más progresivo, pero en definitiva lo importante es que los objetivos de unos y otros son idénticos. El objetivo final, el objetivo último es destruir España, constituirse como naciones exclusivas, étnicas y de base racial ideológica, porque ya aquí ya no estamos hablando exactamente de conceptos raciales biológicos, pero sí desde la perspectiva de estos nacionalismos, la raza se asimila a la sumisión ideológica. O sea, uno es vasco, uno es catalán, uno es gallego, uno es asturiano, en la medida no de que hayas nacido en Asturias o que tengas antecedentes hasta cuarta, octava o novena generación de vascos, catalanes o gallegos, sino en la medida que te sometes ideológicamente al proyecto nacionalista, de tal modo que un hindú o recién llegado a Cataluña que comulgue con el catalanismo, a partir de ese momento es catalán, mientras que un catalán de 8 apellidos catalanes, como puede ser mi caso, y que no comulgo con el nacionalismo, dejo de ser catalán, ¿no? Entonces es un racismo de carácter ideológico, que ya no se basa en criterios biológicos, étnicos, ni tan siquiera idiomáticos o lingüísticos, sino que la pertenencia o no a esas naciones totalitarias viene condicionado por tu adhesión a ese credo, ¿no? A esa nueva religión. A partir de ese momento eres o un acólito, un miembro de la comunidad religiosa del nacionalismo o no. Las religiones tampoco se basan hoy en día por la procedencia étnica del creyente, sino por el acto de creer o no. Entonces el nacionalismo es esa nueva religión que se ha constituido como tal y es un racismo ideológico. Ya no tiene base ideológica, no tiene base genética, pero se reduce a eso. Tú eres de aquí, tú eres catalán si comulgas con el credo catalanista. Tú eres vasco, ya no te voy a mirar tu RH si es positivo o es negativo, sino si comulgas con la secesión y la constitución de un Estado vasco bajo las premisas del nacionalismo más intransigente. Vamos a cambiar un poco de tema. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Estás escuchando Onda Layetana. Bien, sucedió hace unos días, 3 o 4 días, no, algunos días más, una entrevista no en el País Vasco, no en Cataluña, no, en Valencia, en la televisión valenciana. Era una entrevista a una policía miembro de Jusapol, la plataforma que pide la equiparación salarial. Los periodistas le hicieron la pregunta en catalán o valencià. La policía respondió a la primera, malamente respondió a la segunda, la tercera pidió por favor que se la pasaran al castellano para poder responderla bien y no hubo manera, se negaron y prefirieron despedirla, hacerle la pregunta. Javier, la lengua es ya una herramienta política de primer nivel, ¿no? Evidentemente. Las lenguas, digamos, que han dejado de convertirse en herramientas de comunicación, han dejado de obedecer al fin para el cual se crearon, que son herramientas que han de proporcionar
que los seres humanos sean capaces de comunicarse entre sí y, engarzando un poco con el razonamiento anterior, las lenguas se han convertido en un síntoma o en un distintivo de sumisión al credo nacionalista. Entonces, si hay una lengua, digamos, local a la que apelar, pues apelamos a esa lengua local, y si no existe esa lengua nos la inventamos, clarísimamente, como está sucediendo en Asturias con el Babloa, que es un engendro de filólogos subvencionados que se están inventando una lengua, pues porque sí, pues porque como los bables eran dispersos y ya inexistentes, pues han inventado una nueva, como ahora también se quieren inventar el cántabro, el extremeño y lo que haga falta. Sí. Y yo, que de nacimiento soy de Valladolid, pues cualquier día se inventarán el pucelano. Porque al final estamos en una carrera alocada de implosión completa en la cual la lengua es utilizada pues como mecanismo de obediencia. Y para eso, pues todo el mundo tiene que crear su propia lengua. Entonces, si no la hay, porque no existe, pues se crea, y para eso es muy fácil, porque enseguida saldrán nuestros políticos autonómicos, sean del partido que sean del Partido Socialista, del Partido Popular o de quien sea, para empezar a macerar y a soltar subvenciones a supuestos lingüistas que han dicho encontrar una fala o un modo específico de hablar en no sé qué valle o en no sé qué comarca, y a partir de ahí empiezan a generarse unos intereses, empiezan a generar una lluvia de subvenciones, unos colectivos que pretenden blindarse y crear un sistema de castas laborales para privilegiar a aquellos iniciados en la nueva lengua creada al efecto. Y esto es una locura colectiva que va siendo hora de que alguien ponga freno a este disparate. Sí, va siendo hora, porque efectivamente las lenguas están para comunicarnos mejor, no para que se corte una entrevista en directo, porque una persona que habla tu misma lengua se niega a darla. Un periodista que debería servir a la verdad, no al interés político. Alberto, ¿opinión? Bueno, pues yo creo que los motivos lingüísticos han sido precursores de nacionalismos e independentismos. En el caso vasco y en el caso catalán, estoy seguro que es uno de ellos. Y esa es la diferencia principal con algunas otras regiones de España que tienen más historia que estas dos comunidades autónomas. El empuje que tuvo la industria también en el País Vasco en el siglo XIX o en Cataluña, y eso les hizo creer a ellos, en cierto modo, que eran más ricos. Que estaban por encima del resto de los españoles, y de ahí surge un poquito, bajo mi criterio, surge un poquito el tema independentista o el tema nacionalista. Los motivos lingüísticos, pues, esto es desorbitado. Lo que ha ocurrido con esta Policía Nacional, me parece que era la chica que, de Jusapol, que fue a la entrevista de Jusapol, pues esto es bárbaro. Esto es, bueno, pues además en un medio, si no recuerdo mal, es un medio subvencionado también. Sí. Esto es vamos, un poquito, creado al efecto, pero fíjate, Alberto, fíjate, la policía, la primera pregunta la responde, hace un esfuerzo por entender. La segunda, malamente, pero ya se queja como diciendo, si me lo podéis traducir, bueno, no, tranquilita, que es fácil. Que evidentemente la muchacha no da más de sí. Yo no podría verlo, y yo controlo un poquito el valenciano, porque también tengo un opción de por esa zona, pero bueno, me parece... No, esto no debería de ser permisible en España. No debería serlo. Y a lo mejor esto enlaza un poquito con el comentario que he hecho yo antes de que este tipo de nacionalismos, separatismos y demás, independentismos, no se pueden responder con la tolerancia, no se puede responder con las mismas libertades que al resto del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no nos permiten a nosotros ser libres. Claro. No nos permiten, no son tolerantes con el resto de ciudadanos, en este caso el resto de personas. Por lo tanto, no tenemos por qué ser tolerantes con ellos. Entonces, esto llegará un momento, yo espero que de alguna forma se rompa todo esto y que la gente deje de creer en la basura independentista, en la basura sensacionalista y nacionalista, para que, bueno, pues la convivencia cívica en España se restablezca con el máximo orden posible, evidentemente. Bien, se nos ha ido el tiempo. Vamos a reservar a Álvaro para la siguiente parte, para la parte económica. En 10 segundos cada uno, por favor, empezando por Javier.
¿Lo de Cataluña creéis que tiene solución? Y si tiene solución, ¿es a corto plazo o a largo plazo? 10 segundos. Tiene solución, claro que sí. Nada es inevitable. Simplemente se trata de coger nuevamente las riendas, aplicar el 155, restablecer el orden constitucional, retirar las competencias y durante el tiempo que haga falta, 5, 10, 3, 4 años, los que sean necesarios. Pero claro que tiene solución. Todo tiene solución en esta vida. Álvaro, ¿tiene solución lo de Cataluña y a corto o largo plazo? Yo creo que el tema de Cataluña es un tema a largo plazo. Vuelvo a decir que la raíz está en la educación y que lo que en este momento hay que hacer sería tomar las competencias sobre educación en Cataluña. Y no lo digo por un motivo de adoctrinar el nacionalismo español, sino al contrario, lo digo por un motivo de ser fieles a la verdad. Yo soy partidario de que el Estado no intervenga en la educación, pero un mal menor sería en este momento recentralizar la competencia para asegurar un futuro objetivo y un futuro estable. Bien, en 20 segundos, Alberto, ¿tiene solución lo de Cataluña? ¿Es a corto plazo? Sí, sí la tiene. El plazo no lo tengo muy claro porque eso depende de los que tienen que tomar las decisiones, que son los políticos, y bueno, pues de momento no la ha tenido. 155, de verdad, un 155 consensuado con las fuerzas constitucionalistas, pero sin excepciones como hubo en el anterior. Ciudadanos proponía una cosa, el Partido Popular otra, el Partido Socialista otra, no, todos a la par, porque creo que los... O no consensuado, que no pasa nada. Bueno, pero hoy en día en el Parlamento español tiene que haber consenso porque si no, no sale nada adelante. Por lo tanto, hay que tirar para adelante. Y más después de las próximas elecciones, que se va a fragmentar mucho más el voto constitucionalista. Bien, pues aquí lo dejamos. Yo me voy a ir ahora mismo a la barra con Álvaro a tomarme una fresca y hablar de economía. Os doy las gracias a los tres. Gracias, Javier. Muchas gracias y hasta la próxima. Álvaro, te veo ahora. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Samuel. Bien, hasta luego. Nos vamos a la barra, unos segundillos de música y volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Estás escuchando Onda Layetana. Bien, me he venido a la barra con Álvaro, nuestro economista de cabecera de hoy. Me he venido a la barra a tomar una fresca y a hablar de una cosa que todo el mundo lo ha oído, Brexit, pero yo creo que casi nadie sabe exactamente lo que es. Así que le voy a pedir a Álvaro, hola. Hola, buenas. Le voy a pedir a Álvaro que me explique ciertas cosas como si yo no supiera nada de economía, exactamente lo que es. No tengo ni idea de economía, no soy economista. Así que, como si hablaras para un fontanero, para un albañil, para cualquiera que no tiene por qué saber nada de economía. Álvaro, ¿qué es exactamente el Brexit? Bueno, el Brexit, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no es un proceso puramente económico. El Brexit es un proceso político. El Brexit, digamos que, hace referencia a Britain Exit, digamos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto, se vota en junio de 2016 y se apoya por una mínima mayoría de 51 a favor del Brexit contra un 49 en contra en Reino Unido. Votan sobre todo a favor las zonas más marginales del Reino Unido, las zonas más obreras y esas zonas que suelen tender a adherirse más a un populismo nacionalista, que es lo que llevó al voto. A efectos económicos, lo que puede suponer es que el Brexit, con la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, Reino Unido tiene 2 años exactamente para salirse fuera totalmente de la Unión Europea, es decir, no tener ningún privilegio a nivel europeo más allá de los que se negocien. O sea que es reversible, ellos pueden... No, es decir, el Tratado 50, el artículo 50 lo que dice es que en el momento en que se aplica, Reino Unido tiene 2 años para negociarlo. Vale. O sea, ese artículo está aplicado ya. Ese artículo se aplicó en 2017, en marzo de 2017, y tienen hasta marzo de 2019, hasta el 11 de marzo de 2019 concretamente, que sonarán las campanas del Big Ben en Londres para señalar que Reino Unido está oficialmente fuera de la Unión Europea. Uh-huh. En este sentido, el efecto económico viene a ser lo siguiente. La Unión Europea tiene un mercado único que está formado por más de 750 millones de consumidores y otros tantos millones de empresas en los que, lógicamente, no hay ningún arancel, ninguna tarifa, ninguna cuota arancelaria, ninguna restricción al comercio entre países, ninguna restricción a la contratación. Libre mercado, ¿no? El libre mercado, pero de los 3 principales, de capitales, de mercancías y de personas, digamos. Uh-huh. O sea, tú mañana te puedes ir a trabajar a Reino Unido de momento, a Francia, Italia, que nadie te va a decir nada, no necesitas un convenio laboral especial ni un permiso especial.
El caso, ¿qué va a pasar con esto? Hombre, Reino Unido, todos sabemos, explicado en términos fáciles, siempre ha sido un gran foco de atracción de capital humano, de trabajadores, porque es un país que ha solido tener un mercado laboral muy flexible, que ha tenido unos impuestos de sociedades muy bajos. Entonces, en este sentido, las empresas han tenido mayores beneficios para poder reinvertir y contratar más gente. Aún así, yo creo que respecto a España, si al final lo que nos interesa es conocer los efectos respecto a España, yo soy del bando que dice que el Brexit va a ser totalmente catastrófico para España. No creo, a no ser, que no tiene pinta, porque Theresa May lo ha negado en varias ocasiones y la Unión Europea igualmente. David Davis, el nuevo comisionado para el Brexit, después de que Boris Johnson dimitiese, por parte de Reino Unido, han dicho que no va a haber mercado único y que Reino Unido saldrá del mercado único y pretenden formar una unión comercial con Estados Unidos. Pero tal y como está el panorama, yo lo veo aún más complicado. El tema es que, ¿cómo va a afectar a España? Bueno, yo lo quiero estructurar en 10 puntos muy breves. En primer lugar, respecto a las inversiones. Hemos dicho que se saldrían del mercado único, por lo que las condiciones de inversión serían mucho más complicadas, el tiempo de establecer una sociedad aquí, los permisos laborales, el registro, todos los trámites de registro mercantil, mucho más complicado. Y tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido es el quinto país con mayor volumen de inversiones en España. En los últimos 11 años han invertido 63.000 millones en España. Y la Unión Europea supone el 46% de la inversión extranjera en el país. Es decir, más de la mitad de la inversión en Reino Unido viene de países de la Unión Europea. Luego, el segundo punto, comercio. España tiene un superávit con Reino Unido de 7.900 millones de euros respecto a exportaciones e importaciones de balanza comercial. En este sentido, vendemos sobre todo muchísimos coches, muchísima industria automovilística se mueve en Reino Unido, española. De aquí perderíamos muchísimo. ¿Por qué? Porque podrían entrar en juego muchas tarifas, cuotas arancelarias, etcétera, etcétera. Un sector muy importante en España, como puede ser el turismo. Nadie se lo imagina, pero casi más de un tercio de la población española es el número de turistas británicos que vienen al año. Cerca de 17 millones de turistas británicos, que cada año incrementa más. O sea, cada año incrementa cerca de un 10% respecto al anterior. Esto, lógicamente, podría haberse reducido drásticamente por todos los permisos de viaje que se pueden necesitar, por todas las condiciones especiales de precios, de seguros, etcétera, etcétera, que se verían muy encarecidos, de sanidad al estar fuera de la Unión Europea. El sector inmobiliario es curioso, pero hay mucha cultura británica hoy en día en España y hay muchísima compraventa de inmuebles hoy en España por parte de británicos que trabajan sobre todo en la industria educativa, en la industria de inversión, en la industria legal, digamos, de despachos de abogados. Yo mismo voy a un colegio británico, estoy en mi último año de colegio, voy a un colegio británico, pretendo estudiar en Reino Unido y puedo decir que la influencia que tiene el Reino Unido hoy en día en la cultura española es muy grande. Sobre todo esa cultura del empresario, esa cultura del esfuerzo, esa cultura del valor añadido es puramente anglosajona. Y luego, iba a hablar de aportaciones de la Unión Europea, pero tampoco quiero resultar tedioso, entonces voy a saltar directamente. No, yo te pregunto, yo te hago una pregunta directa. Es decir, ¿España saldría muy perjudicado? Sí, yo creo que sí. O sea, yo soy... ¿Y habría países en Europa más perjudicados que nosotros o nosotros seríamos de lo más? ¿O toda Europa? No, yo creo que toda Europa pierde muchísimo con la salida de Reino Unido. Yo creo que Europa Reino Unido es uno de los mayores aportadores de fondos a la Unión Europea. Reino Unido es uno de los mayores aportadores de empleo a la Unión Europea. Reino Unido siempre ha sido de los mayores promotores de políticas liberalizadoras de la economía en la Unión Europea. Si no llega a ser por Reino Unido, la época gloriosa de Lady Thatcher, lógicamente, de que entrase España, antes de que entrase Reino Unido a formar parte de la Comisión Europea, toda esa época hemos visto que Reino Unido siempre ha sido una lid del liberalismo, con Tony Blair, incluso miembro del Partido Laborista, proponía reformas más liberalizadoras de la economía que el propio Aznar. Es decir, tenemos que tener en cuenta todo eso, sobre todo por ese impulso en una Unión Europea cada vez más burocrática, cada vez más socialista, cada vez más progresista. Todo ese impulso de aire de cola, de viento de cola y de viento de popa que traía Reino Unido lo perdemos, pero lo perdemos sobre todo en ese entorno liberalizador. Cambiando un poco. Sí. En Cataluña, que estamos en Tabarnia Radio, los independentistas, los nacionalistas dicen que si se salen sí que pertenecerían a la Unión Europea y que además pertenecerían con un rango económico alto. ¿Esto cómo va? ¿Esto es así? Bueno, esto es mentira, mentira absoluta, porque aquí hay dos tratados. El Tratado de la Unión Europea establece que cualquier territorio,
Primero está el Tratado de las Naciones Unidas. El Tratado de las Naciones Unidas prevé de un derecho de autodeterminación para todos aquellos estados que previamente hubiesen sido colonizados. Digamos, colonias antiguas, como podía ser Cuba, como podía ser Filipinas o como podía ser Puerto Rico, España. Sí. En ese sentido, sí prevé que haya derecho de autodeterminación. Y en ese sentido, la Unión Europea sí prevé que una colonia o una excolonia que se haga independiente pueda seguir siendo miembro de la Unión Europea. Lo que no prevén ni las Naciones Unidas, es decir, en las Naciones Unidas no existe en el Tratado de las Naciones Unidas un derecho de autodeterminación para un territorio que nunca ha sido colonizado, y en la Unión Europea un territorio que nunca ha sido colonizado en el Tratado de la Unión Europea no sería miembro de la Unión Europea. Y hay que resaltar una cosa, aparte de que Juncker haya dicho ya en varias ocasiones que Cataluña no podría seguir siendo miembro de la Unión Europea y que se tendría que someter al proceso por el que ha pasado Croacia, por el que ha pasado Montenegro, por el que ha pasado Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con este proceso? En este proceso tiene que ser un voto no mayoritario, sino que tiene que ser un voto unitario. Es decir, cada país tiene veto a que entre uno nuevo a formar parte de la Unión Europea. España podría vetar a Cataluña perfectamente de entrar en la Unión Europea. Entonces, vamos, es que no es que vayan a ser miembros de la Unión Europea, es que ni aunque se presentasen al concurso a ser miembros, tendrían por qué ser aceptados. O sea, vamos, es que me parece un chiste. Bien, y última pregunta. 30 segundos tienes de reloj. Sí. ¿En qué beneficia a España pertenecer a la Unión Europea? Bueno, yo creo que la Unión Europea es un marco, simplemente como hemos dicho antes, me voy a centrar en el mercado único. El 60% de las exportaciones españolas se producen dentro de la Unión Europea. El 60% del comercio a nivel global de España se produce dentro de la Unión Europea. Esto que trae una gran estabilidad monetaria. Al tener el euro, al estar dentro de la zona euro y al tener un 60% de nuestro comercio dentro de la Unión Europea, nos provee de una estabilidad en situaciones de crisis en el que no tenemos por qué devaluar la moneda para poder exportar más y para poder crecer. Esto hace que pasemos directamente a medidas estructurales como bajadas de impuestos, a medidas que en muchos casos se hacen comunes en la Unión Europea, y también hay un marco de solidaridad, de cooperación y de avance conjunto de todos los países con Alemania, que yo creo sinceramente que ha beneficiado a España una brutalidad pertenecer a la Unión Europea, a la Comisión Europea y a la zona euro. Álvaro, un placer hablar claro de economía contigo. Te espero en próximas. Muchísimas gracias, Samuel. Bien, y al resto, vamos a irnos a tomar la última mientras hablamos un poco de cultura. Hoy toca cine. Enseguida os veo. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Estás escuchando Onda Layetana. Hoy quiero hablarles de una obra cinematográfica culmen, The Wire, la serie policíaca ambientada en Baltimore. Pero no se dejen engañar por lo de policíaca. En el libro The Wire, Toda la verdad, de Rafael Álvarez, su creador David Simon comienza diciendo: «Lo juro por Dios, nunca fue una serie de policías». Así es. El Departamento de Homicidios de Baltimore solo es una excusa para retratar una realidad social, la corrupción política y sindical, las fallas del sistema educativo, la sanidad, la prensa, casi todo está en The Wire. No es una serie al uso, no tiene comienzo, nudo y desenlace en cada capítulo, y casi nunca ganan los buenos. No es CSI, en una palabra. Casi todos sus personajes están basados en personas de carne y hueso. Casi todas sus historias sucedieron alguna vez en Baltimore. Repito, no es una serie al uso, es una novela cinematográfica. No se puede ver un capítulo hoy y otro dentro de un mes. A ser posible hay que ver un capítulo diario, no abandonar la historia, y aceptar que, como en las grandes novelas, al menos hasta el capítulo 3, probablemente no sepas muy bien de qué va la cosa. Tal vez te apetezca dejarla. Error, no lo hagas. The Wire es una serie de personajes, coral, también de frases, de sentencias más bien. Es una serie para degustar a fuego lento. Después de The Wire tendrás un problema, que todo lo demás te parecerá muchísimo peor. No olviden volver a esta taberna el próximo viernes. No olviden escuchar Tabarnia Radio. Hasta la próxima.